degradación de la molécula de la glucosa. Recuerden que todo proceso catabólico tiene carácter exergónico. Estamos diciendo de que es capaz de generar energía. Entonces, ¿cuánta energía va a poder formar una determinada molécula cuando se degrada? Va a depender de la característica de la estructura de la molécula. Actualmente no hemos ingresado todavía a la descripción del catabolismo, de los lípidos, de los carbohidratos, indistintamente del tipo de molécula que sea, sino que hemos hecho alusión a la cantidad de ATP que se forman a partir de la degradación de la molécula de acetilcoenzima A, y se indica de que por cada molécula de acetilcoenzima A que ingrese y se degrade en el ciclo, se pueden formar 11 ATPs o 12 ATPs si consideramos la fosforilación a nivel de sustrato. Esto se genera a partir del hecho de que el proceso bioenergético involucra la formación o la síntesis de la molécula de ATP cuando se conectan el ciclo con la cadena y con la fosforilación. Entonces, cuando ingresa la molécula de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, este se va a degradar formando los intermediarios del ciclo. Esos intermediarios son, en total, que se generan a partir de 8 reacciones químicas, donde esos intermediarios se forman y se transforman en el proceso denominado ciclo, porque partimos del oxalacetato para volver a regenerar el oxalacetato. Entonces, en esa idea, la molécula de acetilcoenzima A primero se une con el oxalacetato para formar citrato y así se van generando todos los intermediarios metabólicos por reacciones de isomerización, de condensación, de descarboxilación, de deshidratación, hidratación y deshidrogenación. En las reacciones de deshidrogenación se van a, como su nombre indica, liberar hidrógenos que hemos denominado equivalentes de reducción, los cuales van a ser captados por las coenzimas NAD y FAD, y a partir de ahí van a pasar a la cadena respiratoria estas coenzimas NAD y FAD al estado reducido para que en la cadena respiratoria se produzca la transferencia de electrones, se liberen pequeñas porciones de energía que van a ser utilizadas para sintetizar ATP. Como estos tres procesos, ciclo, cadena y fosforilación, están conectados, entonces se expresa uno diciendo de que en el ciclo, por la degradación de la molécula de acetilcoenzima A, se van a poder formar 11 ATPs. Como son 4 deshidrogenaciones, 3 son captadas por el NAD. Por cada NAD que entra en la cadena respiratoria, se va a producir la liberación de energía en 3 lugares de la cadena. Cada lugar va a formar una molécula de ATP. Por cada NAD se forman 3 ATP y por cada FAD 2 ATPs. Entonces, por cada NAD son 3 ATP, como son 3 NAD, lo que se liberan se hacen 9, más los 2 del FAD se hacen los 11. Esa vendría a ser la forma en que se genera la molécula de ATP en el proceso denominado bioenergético. ¿Se entendió, Jimena? Sí, doctora, gracias. Okay. ¿Qué más? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, miren. En el ciclo de Krebs aparecen 3 NAD y un FAD. Sí. Ese es el producto del ciclo y vendría a ser el sustrato de la cadena respiratoria, ¿no?
Es correcto. Ahora, Ese sustrato se produce, se podría decir, se multiplica por 3 el NAD y el FAT, ¿no? Bueno, el FAT se vuelve 2. sí, el NAD se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque en el ciclo lo que nos interesa, como lo ha dicho Widen, es la liberación de los equivalentes de reducción, es decir, los compuestos o los intermediarios que se deshidrogenan. En el ciclo son el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinato y el malato. Esos van a perder hidrógeno o equivalentes de reducción. Los equivalentes de reducción o los hidrógenos que son liberados por el isocitrato, el alfa-cetoglutarato y el malato son captados por la coenzima NAD, que pasa de estado oxidado a estado reducido. Y la deshidrogenación del succinato por el FAT. Entonces, hay una molécula de FAT al estado reducido que se genera en el ciclo, producto de las deshidrogenaciones. En el caso del NAD, son 3 deshidrogenaciones. Por cada NAD que atraviese y cede su equivalente de reducción en la cadena respiratoria, se van a liberar energía en 3 lugares. En el primer complejo, en el tercero y en el cuarto complejo. La liberación de esa energía origina una fosforilación oxidativa que tiene como producto el ATP. Entonces, si son 3 NAD por 3 ATP que genera cada uno, se hacen los 9. De ahí viene el total. Recuerden que hemos dicho de que cada proceso, en el caso del ciclo, cada proceso o vía metabólica se conecta con la siguiente, generando el sustrato que para sí mismo es el producto, pero ese producto se va a constituir el sustrato de la siguiente vía. Entonces, como decía Widen, el NAD y el FAT van a ser producto del ciclo de Krebs y se van a constituir sustrato de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria tiene como producto la formación del oxígeno y la liberación de energía. Esa energía es el sustrato para la fosforilación oxidativa que va a producir la unión de ADP más fósforo para generar la molécula de ATP. Entonces, esa es la conexión. Cómo se conecta una vía con la otra. Doctora, ¿el producto de la cadena respiratoria es monóxido de carbono o dióxido de carbono más agua? No. El producto del ciclo es dióxido de carbono más agua. De la cadena respiratoria, el producto es el agua, porque recuerden que la cadena tiene oxígeno. Los equivalentes de reducción, que son hidrógenos que se han liberado producto de las reacciones de deshidrogenación, son los que van a unirse. Esos hidrógenos se van a unir con el oxígeno y se va a formar molécula de agua. Para que ese hidrógeno llegue hasta el oxígeno, se tiene que producir la transferencia de electrones desde el NAD o del FAT a través de los eslabones de la cadena para que lleguen al oxígeno y formen agua. ¿Qué más? Les pregunto yo a ustedes. A ver, ¿quién me dice funciones del ciclo?
Degradación del acetil. ¿Ya? ¿Qué más? Oxidación del acetato activo. ¿Ya? ¿Qué más? Vía anfibólica, vía aeróbica. ¿Ya? ¿Qué significa Lugar en la anfibólico? mitocondria. ¿Qué significa anfibólico? Que emplea los dos Que procesos. produce o genera energía. Emplea ¿Ya? catabolismo y anabolismo. ¿Ya? Ujú. ¿Qué se puede sintetizar a partir de los componentes del ciclo o los intermediarios del ciclo? Si ustedes me dicen que se va a poder formar y degradar moléculas, ¿qué moléculas pudieran formarse a partir de los intermediarios del ciclo? NADIPAT. No, Colesterol. ya, puede ser. ¿Qué más? Cuerpo cetónico. Ya. Aminoácido. ¿Cuáles son pues las biomoléculas, Emer? Los lípidos, Los lípidos. carbohidratos. Eso, o sea, a partir de los intermediarios del ciclo se van a poder formar proteínas, carbohidratos y lípidos. Vamos a empezar, obviamente, esos intermediarios. Si hablamos de proteínas, primero van a formar aminoácidos para que esos aminoácidos formen proteínas. Si hablamos de los carbohidratos, en primera instancia pueden formar, por ejemplo, piruvato. El piruvato va a formar glucosa, la glucosa va a formar polisacáridos, por decir algo. Si hablamos de lípidos, entonces primero van a sintetizarse a partir de las moléculas los ácidos grasos para que luego se unan a los alcoholes y puedan formar lípidos. Ese es el proceso de síntesis o de formación. ¿Cuál sería el mecanismo de inhibición que se pudiera producir en el ciclo? ¿Cómo evito, cómo inhibo el ciclo de Krebs? ¿Qué necesito para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs? La acetil-CoA. Ajá. Ya, entonces, si no hay acetil-CoA, no va a iniciarse o echarse a marchar el ciclo desde el punto de vista bioenergético, que es lo que hemos descrito. ¿No es verdad? ¿Qué más? También la presencia de los inhibidores, doctora, en cada uno de los complejos. Ya, estamos hablando del ciclo. ¿Cuál La sería? inhibición competitiva por producto. ¿Ya? ¿Un ejemplo? ¿Cuál es el producto ahí? El malonato, que es un inhibidor competitivo de la deshidrogenasa succínica. ¿Ya? ¿Cuál es la enzima que se tiene que activar para que se inicie o se eche a marchar el ciclo? El oxalacetato. No. Citrato. Citratosintasa. Esa, la citrato sintasa o la enzima condensante, que es la que permite unir el oxalacetato con la acetilcoenzima A. Entonces, esa es la primera reacción que hemos descrito del ciclo. Entonces, ahora, si hay mucho equivalente de reducción, entonces también se constituye un inhibidor de este proceso. ¿Ya? Y si hablamos de la cadena respiratoria, ejemplos de inhibidores. El malanato, doctora. Cianuro. Malato. Ya, el cianuro. ¿Qué más? Barbitúrico. Ya, también. Antimicina. Sí, también. Del mecaprol. Ya. Uh-huh. Ahora recuerden que de ello tienen que saber diferenciar
inhibidores del primero, del segundo, del tercero y del cuarto complejo. ¿No es verdad? ¿Y de la fosforilación? La oligomicina. ¿Ya? Ujú. Eso van a actuar como ionóforos. ¿No es verdad? Los ionóforos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar los inhibidores de la fosforilación oxidativa? ¿Qué pasa pues en la fosforilación oxidativa? Se condensa el ATP con el fósforo. Ujú. Para que se condense, ¿qué se necesita? Para que se unen, ¿qué se necesita? Electrones. Sí. La ATP sintasa que está activa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo puedo evitar que esos electrones lleguen o se unan o sean liberados? Recuerden que para que esos electrones se concentren y generen un gradiente de concentración específico que se necesita para que el ADP se una al fósforo, este debe ser grande. Por eso es que se concentran en el espacio intermembránico e ingresan a la matriz mitocondrial donde está el ADP más el fósforo en forma de un gradiente de concentración elevado a través de la ATPasa o de la ATP sintasa o el translocador de electrones que se denomina así. Entonces el mecanismo de inhibición va a evitar que se cree ese gradiente de concentración de hidrogeniones que necesitamos. Entonces, y para ello, ¿quiénes actúan? La oligomicina me dice que actúa como un ionóforo, provocando el paso de potasio al espacio intermembránico y el paso de los hidrogeniones hacia la matriz mitocondrial, pero en forma individual, digamos. Entonces, con ello disminuimos el gradiente de concentración que se necesita para que pueda generarse la unión del ADP más el fósforo. Entonces, el mecanismo inhibitorio viene a estar dado eso por disminuir, romper, quebrar el gradiente de concentración de hidrogeniones, que nos indica la teoría quimiosmótica que se requiere para que el ADP se una al fósforo. ¿Qué significa bioenergética? ¿Para qué sirve la bioenergética? Obtención de energía a partir de los alimentos, doctora. ¿Ya? Es un proceso biológico de transformación que utilizan también los nutrientes. ¿Ya? Ajá. ¿Qué papel juega la acetilcoenzima A en todo este proceso? ¿Por qué es importante la acetilcoenzima A cuando se habla de proceso bioenergético? Es la que da inicio al ciclo de Krebs. Ya. ¿Para qué más sirve la acetilcoenzima A? ¿Solo para degradarse en el ciclo? ¿En qué otras vías interviene la acetilcoenzima A? Acuérdense que hemos hecho referencia a ella como una encrucijada metabólica. Para la síntesis de esteroides, ¿Sí? para ¿Para qué? sintetizar ácidos grasos, Ya.
¿Para qué más? ¿Qué otro compuesto energético, además de ATP, puede formar la molécula de acetilcoenzima A? Los cuerpos cetónicos. Hemos dicho que la acetilcoenzima A puede ingresar al ciclo y degradarse completamente. Puede ser utilizada para sintetizar cuerpos cetónicos, para sintetizar ácidos grasos, para formar colesterol. Entonces son las diferentes vías de síntesis en las cuales interviene la acetilcoenzima A. ¿De dónde puedo obtener acetilcoenzima A? Del piruvato. Ya, del piruvato. A través de la hipótesis que nos va a dar el piruvato. Sí. Ya. ¿De qué más? ¿De las biomoléculas? ¿Cuáles? De los carbohidratos, lípidos. Exacto, la degradación de las biomoléculas genera acetilcoenzima A por el proceso degradativo. No hemos descrito en detalle, eso lo vamos a hacer de aquí en adelante, pero tanto las proteínas, los carbohidratos como los lípidos van a generar acetilcoenzima A. Más o menos cantidad de acetilcoenzima A, pero sí van a poder degradarse para generar acetilcoenzima A. Si digo metabolismo intermediario, ¿a qué se refiere? A los 8 intermediarios que participan en el ciclo de Krebs. Sí, es correcto el término de intermediarios metabólicos, pero cuando digo metabolismo intermediario o metabolismo oxidativo, el término oxidativo, ¿qué significaba? Degradación. Sí. Entonces, si digo metabolismo oxidativo, Anabolismo, catabolismo, otro. ¿ya? A ver, ahí le siga. Transformación de moléculas utilizando oxígeno. Ya, también. Por ejemplo, el catabolismo de pasar moléculas grandes, desprender energía y hacerlas más simples. Ya. Y los reversos del anabolismo, eso. Ajá. Recuerden que todo nuestro organismo funciona en base a energía. He utilizado la expresión de que nuestro organismo funciona en base a gasto y generación de energía. Entonces, cuando hablamos del metabolismo intermediario, hacemos la descripción de la degradación y de la síntesis de las moléculas. Cuando hablamos de metabolismo oxidativo, hacemos énfasis en la expresión de la descripción de la degradación, porque estamos diciendo oxidativo, que se degrada completamente. Entonces, para generar energía, principalmente en forma de ATP. Entonces, cuando hablamos del metabolismo oxidativo, hacemos referencia a la degradación principalmente de las biomoléculas energéticas que van a ingresar formando a partir de acetilcoenzima A, formando energía en el denominado proceso bioenergético, que está constituido por ciclo, cadena y fosforilación. ¿Eso sería el metabolismo intermediario? Exacto. O metabolismo oxidativo, que también lo denominamos así. Es como decir que son todas aquellas sustancias como el dióxido de carbono,
y principalmente ATP, que es generado por el proceso bioenergético en el cual forma parte el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es correcto, es así. Ujú. Mm. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos estamos olvidando mencionar? A ver. Ya, empiecen a dictar pues sus preguntas para el examen. A ver, ¿qué les voy a preguntar? ¿Qué es metabolismo? Ya. Ya. ¿Cuál sería un ejemplo de una encrucijada metabólica, doctora? A ver, ¿quién quiere responder eso? El acetilcoenzima A, el beta-hidroxibetametilglutaril enzima A. Ya. Ujú. Eso es. Lo habíamos ¿La glucosa mencionado hace. trifosfato? No. La Lo había. beta-hidroxibetametilglutaril coenzima A. Sí. Ajá. Esas son encrucijadas metabólicas. Recuerden que encrucijada es que participa en diferentes vías metabólicas que pueden ser de síntesis o de degradación. Hace un momento mencionaban ustedes cómo participaba la acetilcoenzima A en su posición o en su participación de encrucijada metabólica, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Estoy anotando. A ver, ¿qué más? Doctora, yo tengo una duda A ver, respecto a los tipos de reacciones que se generan en el ciclo. ya. Son seis, ¿no? Pero hace rato hubo un Zoom con el auxiliar y nos estábamos confundiendo y yo quiero que usted me saque de dudas si ahí también va la carboxilación o no va. La carboxilación. Sí, en las reacciones que se generan en el ciclo. No va, ¿no? No, carboxilación no, descarboxilación. Recuerden que partimos de una molécula de 2 átomos de carbono, que es la acetilcoenzima A. Se une con una molécula de 4 átomos de carbono, que es el oxalacetato, para formar el citrato, que tiene 6 átomos de carbono. Por eso mismo, al tener 6 átomos de carbono y 3 de ellos tener grupo carboxílico, por eso también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, esa molécula de 6 átomos de carbono va a perder un átomo de carbono. O sea, primero se va a isomerizar el citrato en isocitrato. El isocitrato pierde un átomo de carbono y se transforma en alfa-cetoglutarato. Estamos hablando ahí de descarboxilación. El alfa-cetoglutarato, que tiene 5 átomos de carbono, se va a descarboxilar. Va a perder un átomo de carbono y va a formar la succinilcoenzima A, que tiene 4 átomos de carbono. Esas son las reacciones de descarboxilación que se producen en el ciclo. Hay pérdida de átomo de carbono porque tenemos que volver a regenerar el oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono. ¿Qué más? No sé si podrían repetir, por favor, los ejemplos de encrucijada, no puedo escuchar bien. ¿Ejemplo de encrucijada? Sí, eso creo que fue lo que dijeron. O sea, en encrucijada hemos dicho que es una molécula que puede participar en diferentes vías. El ejemplo que hemos mencionado aquí es el de la acetilcoenzima A, porque se genera
a partir de la degradación de carbohidratos, de lípidos o de proteínas. Y puede ser utilizada para formar o sintetizar cuerpos cetónicos, colesterol, ácidos grasos, o puede generar ATP cuando ingresa en el proceso bioenergético. No. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Sobre la lanzadera Doctor, de electrones que se da en la fosforilación oxidativa, doctora. ¿Cómo? Sobre las lanzaderas de electrones que se ¿Ya? dan en la fosforilación oxidativa. ¿Ya? En ese caso de lanzadera, se dice, más que todo es el gran, a ver, en la cadena respiratoria hemos dicho que se liberan una cierta porción de energía expresada en electrones. Esos electrones que son liberados cuando se produce la transferencia de energía o de electrones o de equivalentes de reducción en la cadena respiratoria, van a pasar al espacio intermembránico. Ese espacio intermembránico va a acumular, ahí en ese espacio se acumula los electrones o la energía o los equivalentes de reducción, creando un gradiente de concentración. Eso decimos una potencia energética que va a atravesar la membrana interna mitocondrial por que en esa membrana se encuentra la denominada ATPasa o ATP sintasa. Entonces, toda esa energía atraviesa la membrana a partir de la ATPasa y permite unir el fósforo con el ADP. La lanzadera de electrones se produce aquí, como decir, hay el término de lanzadera de sustrato cuando veamos el metabolismo de los lípidos, que existen en las membranas diferentes transportadores o translocadores. Entonces, cuando se necesita una molécula al interior de, por ejemplo, la mitocondria, ahí están presentes la lanzadera, ya sea de determinado sustrato. En el ejemplo que acabo de mencionar, vendría a ser la lanzadera de equivalentes de reducción por la ATPasa. ¿Se entendió eso? A veces se utiliza el término de lanzadera cuando se habla de el paso de las moléculas a través de las membranas. O también en algunas páginas de la bibliografía se utiliza el término de translocadores o de transportadores. Doctora, los componentes de la cadena respiratoria entra el NAP, el citocromo y el flavino monoaucleótido. No, a ver, son todos los eslabones de la cadena vienen a ser compuestos de naturaleza proteica, les había dicho. Ahí está el NAT, el FMN o el flavin mononucleótido.
Después está la coenzima Q. Después pasa a los citocromos. Los citocromos son de 4 tipos que se encuentran constituyendo parte de la cadena respiratoria. Está el citocromo B, el C1, el C y el AA3. Entonces, esos son los citocromos. También se constituyen eslabones de la cadena las proteínas ferrosulfuradas, que actúan a diferentes niveles, actuando como todo, como coenzimas, captando y cediendo equivalentes de reducción. Pero la participación de las proteínas ferrosulfuradas es entrando y saliendo. Por eso es que no las he escrito en la secuencia de la cadena respiratoria. Todos son denominados eslabones de la cadena. Entonces, doctora, ¿los componentes y eslabones son lo mismo? Sí, sí. Ah, ya. Gracias. Ajá. Ahora, estos actúan, ¿recuerdan cuál es el principio de funcionamiento de la cadena? Transferencia de electrones. Sí. ¿Qué tipo de reacción? Óxido reducción. Óxido reducción. Eso es, ¿no es verdad? Eso permite captar y ceder. Al captar y ceder pasa de uno a otro. Es decir, los eslabones van a pasar de estado oxidado a estado reducido y nuevamente vuelven a su estado oxidado. Entonces están continuamente produciéndose la transferencia de... Doctora, las vías metabólicas serían glucogenólisis, glucólisis, glucogenogénesis, ciclo de Krebs, vía de las pentosas fosfato. Sí, eso cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos. Eso vienen a ser los nombres de las vías metabólicas que relacionan a los carbohidratos. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿será que me puede mencionar nuevamente las funciones del ciclo de Krebs? Claro. A ver, entre las funciones se puede hablar que sirve para degradar moléculas, sirve para sintetizar moléculas, sirve para formar equivalentes de reducción, genera energía, constituye la degradación completa del dióxido de carbono, o perdón, del acetilcoenzima A, genera dióxido de carbono, participa en la generación de energía y es lo que decimos forma equivalente de reducción, ¿verdad? ¿Qué más?
No hay más dudas entonces. Ven, ya tienen el examen resuelto. Ah, Una pregunta, A doctora, ver, Carla. que me confundí hace rato. Bueno, a lo que yo entendí, para salir de duda, si estoy en lo correcto, en el ciclo de Craig como producto se da lo que es el dióxido de carbono en general, ¿no? Y en Sí, la cadena respiratoria como sustrato tenemos el NAD y el FAT y obtenemos como producto el agua, solo el agua, ¿no? sí. Y los electrones que se liberan o la energía que se libera. La pequeña porción que hemos dicho de energía que se libera. Ya, doctora, gracias. Ya. Otra pregunta, doctora, fuera, indique la vía metabólica en la que se puede participar la molécula de la glucosa que proviene de la dieta. ¿Cuál fuera su respuesta? La vía metabólica, la Cierto. glucólisis, pues la degradación. Doctora, ¿me puede decir si mis respuestas están correctas, por favor? A ver, Indique la composición de los siguientes compuestos del ATP, adenina ribosa y 3 grupos fosfato, del a ver, TTP, ¿sigo, doctora? a ver, no entendí. ¿Cómo dice al principio? La composición de los Ya, siguientes compuestos ya, del ATP, adenina ribosa y 3 grupos fosfato, sí, ajá, del TTP, timina, desoxirribosa y 3 grupos fosfato. no, eso es timina trifosfato, digamos. Si desoxirribosa va a poner, tiene que tener una D minúscula adelante. Allá solo sería timina y 3 grupos fosfato. Eso, TTP, ajá. Y el DSDP, El CDP. A ver, espérame. Así, el CDP, me confundí, perdón. Ajá. Citosina, desoxirribosa más fosfato. No, cuando usted diga desoxirribosa, tiene que estar presente o escrito una D minúscula antes. O sea, D minúscula CTP, por ejemplo. ¿No? Cuando está la D minúscula adelante, significa que que el azúcar que forma parte del nucleótido es la desoxirribosa. Ya, doctora. Sería citosina más fosfato. Sí. Y del UMP, uracilo más ribosa más fosfato. Más un fosfato, porque está diciendo UMP. ¿No es? Si es UTP, son 3. Si es M, es mono, 1. Ya, doctora, eso sería. Gracias. Listo. ¿No hay más entonces?
Bien, no olviden que mañana es a las 9, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Listo? Ustedes me dicen si no tienen otra. Dígame. ¿Qué reacción se produce en la fosforilación oxidativa? Disculpe. Perdón, ¿qué? ¿Qué reacciones se produce en la fosforilación oxidativa? ¿Qué reacción? Es como su nombre indica, pues la incorporación de fósforo al ADP. Es una reacción de fosforilación. Ingresa fósforo. Se une el fósforo al ADP. Doctora, ¿y qué se requiere para que se dé la fosforilación oxidativa? ¿Agua y una pequeña porción de energía? Para que se lleve a cabo la fosforilación, ¿qué se requiere? Presencia de ADP más fósforo. Se requiere energía que es liberada por la cadena respiratoria. O se requiere demanda de energía. Tiene que haber expresada en nuestro organismo la necesidad de energía para que el proceso bioenergético se eche a marchar y con ello una de esas partes viene a ser la fosforilación. Doctora, una pregunta, entonces ahí el sustrato sería el ADP más el fósforo. Sí. Ya, gracias. Doctora, disculpe una preguntita sobre la secuencia de la bioenergética. ¿Por qué se da lineal, ramificada y cíclica? ¿Me podría explicar eso, por favor? Ya, en la cadena, en la vía metabólica lineal, partimos de un sustrato y se ve a generar un producto distinto, que puede tener varias reacciones, o la formación de diferentes intermediarios. Recuerde que es el sustrato, un producto, sustrato, producto, y finalmente el producto final que es el que queremos formar. Entonces se van a llevar a cabo varias reacciones. Esa es una vía metabólica lineal. Ahora, es cíclica cuando se parte del sustrato, se generan los intermediarios y vuelve de nuevo a formarse el sustrato del cual se partió. Entonces, por eso es cíclica, cerrada. Doctora, buenas noches. Buenas ¿Me noches. podría dar un pequeño resumen sobre los complejos de la cadena respiratoria, por favor? Ya. Los complejos de la cadena respiratoria se establecieron a partir de la medición de los potenciales de oxidorreducción. Se establecieron el orden, o a partir de los complejos se pudo establecer la secuencia, es decir, para poder decir que el NAT le cede al FMN, el FMN a la coenzima Q, y seguir el orden del paso de los electrones, se estableció a partir de mediciones de potenciales de oxidorreducción. Ahora, a partir de esa medición también se establecieron complejos que midieron o que establecieron la secuencia o el orden que seguían los electrones. Entonces, el potencial que iba de menor a mayor pudo permitir la descripción del orden de esos eslabones. El primer complejo se forma a partir del paso de los electrones del NAT al FMN y hasta la coenzima Q. Ese es el denominado complejo número 1 o NAT
óxido reductasa. El segundo complejo hace referencia al paso del equivalente de reducción del FAT a la coenzima Q. Entonces, aquí ustedes lo pueden nombrar el complejo indicando el intermediario o el eslabón de la cadena con el cual se inicia el paso de la energía. Si el FAT es el que cede a la coenzima Q, entonces ustedes dicen FAT óxido reductasa. El citocromo B al citocromo C1 es citocromo B óxido reductasa. Entonces, y el cuarto complejo es de el citocromo AA3 hasta el oxígeno. Doctora, una pregunta. La coenzima, por ejemplo, del NAD y el FAT, para que entre a la cadena respiratoria, entra en su estado de reducido, ¿no? ¿Para que entre a la cadena? Sí, o sea, Sí. lo que... Se encuentra el estado reducido para que al ceder ese equivalente de reducción vuelve a su estado oxidado y así se produce la transferencia. Nada más, entonces, chicos. Bueno, si no es más, entonces quedamos aquí y los veo mañana a las 9. ¿Listo? Entonces, quedamos en 10 preguntas, ¿no? El examen. Doctora, una consulta. ¿Cuál sería el balance del ciclo de Krebs? El balance es el resumen que se puede expresar a través de una reacción química. O sea, cuando hablamos de balance, hacemos referencia a los componentes que intervienen en la vía metabólica, pero desde el punto de vista energético. Por ejemplo, los componentes energéticos para nosotros en el ciclo viene a ser la acetilcoenzima A, viene a ser el NAD, el FAT, el GTP. Entonces, se expresa en una reacción todos los que intervienen y cuáles son los productos que generan. Ese es el balance energético. Cuando vamos viendo la otra vía, lo que hacemos es establecer si en esa descripción del balance energético del proceso o de la vía metabólica hay ganancia o hay gasto de energía. Y cuando hablamos de energía, estamos hablando de que se forme ATP, de que se forme NAD al estado reducido, porque esa es la expresión de los componentes energéticos. Por ejemplo, si hablamos del ciclo, el balance energético va a estar dada por el NAD, que se transforma en dióxido de carbono y agua. El acetilcoenzima A, que se transforma en dióxido de carbono y agua. El NAD y el FAT, que pasan de estado oxidado a estado reducido. El GDP, que se une a un fósforo para formar GTP. Entonces, esa sería la expresión del balance, de qué es lo que ocurre en esa vía metabólica y qué componentes considerados energéticos son los que se generan.
Nada más. Bien, chicos, me vuelvo a despedir entonces. ¿Ya? Descansen. No se desvelen, porque si no se me van a dormir y mañana no llegan al examen. ¿Ya? Que tengan buena noche, entonces. Gracias, doctora. Listo. Muchas gracias.